santidad. Poder alzar hasta ti nuestros corazones, Señor. Que tú nos examines, que tú nos limpies, Señor. Suplicamos en esta tarde que tu presencia se haga manifiesta y que nos ayudes, Señor, a vivirla y a estar reverente delante de ti y atentos a tu voz. Gracias, Señor, por el regalo que nos haces de poder estar presente en la reunión. Y te suplicamos, Señor, que confortes, que alientes y animes a los hermanos que, deseándolo, no pueden estar. Consuela sus almas, Señor. Trae con bien y con prontitud a los que están de camino. Líbrales, Señor, de contingencias adversas. Y pedimos, Señor, tu guía en todo, especialmente, Señor, que tú ayudes en la comunicación y en la recepción de tu palabra. Te lo suplicamos con acción de gracias en el nombre santo de Jesucristo. Amén. 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 En la antigua Grecia, el filósofo Diógenes de Sinope, tengo aquí una breve chuletita, se hizo famoso por el hecho de que un día, a pleno sol, un día precioso, iluminado, a más no poder, ese día ese señor aparece en una de las plazas de Atenas y llevaba un candil, una farola, una linterna, como se llamaba, entonces a plena luz del día. Y él iba alumbrándose con ese farolillo. Claro, la gente pues le extrañó y terminaban preguntándole qué era aquello. ¿Y saben lo que respondió? Dijo, ando buscando a un hombre honesto. Ando buscando a un hombre honesto, un hombre justo, un hombre de fiar, dando a entender cuán difícil era encontrar un solo hombre al que se le pudiera llamar hombre auténtico. Miren lo que dice Jeremías capítulo 5 y versículo 1. Jeremías estuvo prácticamente en su ministerio todo el tiempo anunciando la ruina de Jerusalén y llamando poderosamente al arrepentimiento. Y en ese contexto, miren, Jeremías capítulo 5, verso 1, Dios habla por boca del profeta Jeremías y dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas por ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Se refiere a Jerusalén. ¿Vale? Repetimos el texto. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, pudiéramos decir, indagad, buscad en las plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia,
que busque verdad y yo la perdonaré. Ahora vamos a leer en Ezequiel, capítulo 22 y versículo 30. Dice la palabra, Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dice allí, otra vez habla Dios, en este caso por boca de Ezequiel. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Un hermano, por favor, que me lea Éxodo, porque es lo que está en la mente de Dios. Éxodo capítulo 32 y versículo 32. El que lo tenga, que no lo dude. Rápido. Te perdonen ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Muy bien. Dios estaba indignado. Dios no lo soportaba. Es que no había hecho sino entregar la ley y ya el pueblo se había hecho becerros de oro, dioses de oro. Y Dios estaba ya, que la gota había colmado el vaso y que iba a arrasar y destruir a todo el pueblo. Y es Moisés que se pone delante y le dice a Dios, y esto va a ser, ráeme, quítame, bórrame, arráncame de tu libro. Hizo vallado, tapó la brecha, enfrentó a Dios en el sentido, por sentido de la palabra, con vista a salvar al pueblo. Y eso fue lo que dice Ezequiel. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es que los hombres, cada uno está en su particular negocio, velando, trabajando por sus propios intereses. Nada de Dios y nada del prójimo. Primero yo, después yo, siempre yo y nadie más que yo. Esa es la canción de todos los seres humanos en todos los tiempos. Quisiera, queridos hermanos, con la ayuda del Señor, poder hablar sobre la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad, ambas cosas juntas. Romanos capítulo 11, versículo 22. Ahí lo tenemos, mire. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. Ese es el carácter de Dios. Bondadoso y severo. Bueno, pues vamos a retroceder, volvemos al libro de Génesis, capítulo 18, y allí vamos a encontrar una especie de puja, una especie de tira y afloja. Abraham intercediendo por Sodoma. Génesis
capítulo 18, los versos 16 al 33. Ujú. 18. Se me pegaron dos hojas. La Biblia seminueva todavía. Miren lo que dice verso 16. Abraham ha recibido la visita de 3 varones que finalmente resultaron ser 2 ángeles y el mismo Jehová. Algo así como una teofanía. Muy especial. Y los varones fueron atendidos y agasajados por Abraham y les invitó a lavarse los pies, a descansar bajo la sombra de uno de aquellos árboles, mientras en casa le preparaban una suculenta comida y habían comido y hablaron de Sara y hablaron del hijo que le había de nacer a Sara un año, o bueno, al año siguiente, en el tiempo que duraba un embarazo. Ahora han terminado la comida, han descansado, se han refrescado y siguen su camino. Y este Abraham pues les acompañará un buen tramo. Bueno, pues aquí empezamos la lectura. Génesis 18, versos 16 al 33. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Jehová iba con ellos acompañándolos. Y ahora habla a Jehová. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque, dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: los ángeles ya van caminando, pero allí se detiene Jehová y se dirige a Abraham, que le iba acompañando un tramo, era la cortesía mínima que se podía hacer. Verso 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice Jehová, dice Dios, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Si han consumado, si han llegado al colmo, si han llenado ya la medida. Lo voy a comprobar, hombre, no me voy a arriesgar a andar a ciegas. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó y se acercó Abraham y dijo:
¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Aconsejando Abraham a Dios. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal acontezca. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y cenizas. Quizá faltarán de 55. Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad, y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás haya allí 40. Él respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallará allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20, no 30, 20. Ahora ya de 5 en 5 salta a 10 en 10. 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizá hayan 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bueno, queridos hermanos, en verdad no es mi intención. Yo sé que ya me comí mucho tiempo. Hasta donde lleguemos, allí ponemos el punto. Repito, no es mi intención incidir en el tema del pecado tan horrendo de aquellas ciudades, y tampoco el hablar de la severidad del juicio de Dios. No está en mi mente. Ahora, eso sí, tanto el pecado como el juicio estarán en el trasfondo, estarán como telón de fondo. Así que nos vamos a fijar más bien, fijaremos nuestra atención más bien en un aspecto del cuadro que tiene que ver con la bondad de Dios y con la condescendencia que tuvo Dios para con Abraham, cosa que en un marco como este, me refiero al marco histórico y la situación que se estaba viviendo,
Esa cosa es verdaderamente admirable. Al menos a mí me admiró cuando releía y estudiaba y meditaba y me paraba en el texto. Es una cosa de admiración, pues que se demuestra, se ve que Dios no andaba como loco, entre comillas, no andaba fuera de sí. Dios no mezcla las cosas. Su ánimo no se afecta por un asunto y luego después lo paga con otro. Como se diría en términos coloquiales, Dios tiene la cabeza bien amueblada. Notemos que Dios había decidido castigar la depravación desenfrenada en la que andaban inmersos los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Era ya un total desenfreno. Claro, yo tengo aquí para citar la primera ocasión en la que se habla de Sodoma y cómo cuando apresaron a aquella confederación de reyesuelos, hicieron guerra y se llevaron cautivo a Lot y a su familia y en fin. Como Dios, como Abraham intervino y cómo Dios le dio la victoria y cómo liberó a... Bueno, en aquella época, el rey de Sodoma, pues, habló con Abraham: hombre, devuélveme solamente las personas y quédate con todo. En aquella época, la edad de Abraham estaba entre 75 sin llegar a los 80. Y luego después sabemos que Abraham muere y es sepultado a los 175 años. Quiere decir que Sodoma, que al parecer cuando Lot se acerca a vivir allí al lado de la ciudad y se fue arrimando cada vez más, la ciudad era normalita, pero en un puñado de años aquello se corrompió total. Y era un verdadero desenfreno, a más, a más, a más y a más, y el clamor de ese pecado llegaba al cielo y Dios defiende, porque iba a hacer justicia, pero quería cerciorarse in situ de que en verdad el castigo que se estaban ganando, en verdad lo merecían. Bueno, que los pecados de aquellas ciudades clamaban por sí al cielo, pidiendo cada vez con mayor insistencia una actuación urgente de la justicia divina, es exactamente lo que hemos leído y lo que se ve al efecto de tener eso, una información objetiva. El Señor dice a Abraham que va a bajar al valle, porque Abraham estaba por la montaña. Va a bajar al valle, va a comprobar todo lo que le llega, si es correcto, porque si habían colmado la medida del pecado, él necesitaba proceder en consecuencia. Esa es la conversación. Y esa misma era también la tensión que se respiraba en el ambiente. Y esta fue la atmósfera en la que tuvo lugar este diálogo de Abraham con el Señor. Eso es el caldo de cultivo. Allí estaba en ebullición todas las perversiones. Bueno, versos 20 y 21 dice, estamos Génesis 18, versos 20 y 21. Entonces Jehová dijo
Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado ya al límite en extremo. Por eso dice, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor, de acuerdo al clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Es decir, me voy a asegurar, voy a tomar las medidas pertinentes. Mire, no es un cuento de niño. Lo que hemos leído y todo lo que es el diálogo que sigue es una concepción, una forma antropomórfica muy al estilo oriental para narrar este tipo de episodios. Vale. Todo lo que se dice aquí en el diálogo no es algo que necesitara Dios. Dios no tenía necesidad de bajar al valle desde el cielo. Pero hay aquí una revelación. Algo que nos desvela el corazón de Dios, la justicia de Dios, el aprecio de Dios por su siervo. En fin, es esa forma para que nosotros podamos entender el carácter de Dios. El Espíritu Santo, al inspirar al autor sagrado de este libro, en este caso es Moisés, el Espíritu Santo dio forma humana a las expresiones, adecuándola al entendimiento de los destinatarios inmediatos. Nosotros somos también destinatarios, pero muy derivados ya 8 siglos para atrás, cuya cultura, la de ellos, dista mucho de la forma que nosotros tenemos de ver las cosas. Y también dista mucho de lo que son nuestros conceptos. Abraham se alarma. Abraham se preocupa por el terrible juicio que le aguardaba a Sodoma y a Gomorra. Y digo el terrible juicio que le aguardaba a Sodoma y a Gomorra. Porque si nosotros estamos pensando que el familiar de Abraham estaba allí, su sobrino y tal, pues Abraham podía haber dicho, Señor, mándale para adelante, pero primero sácame a mi sobrino y a la familia. No, no, no. Había compasión en el corazón de Abraham por toda la gente, aunque malvada y perversa y merecedora. Había en el corazón de Abraham ese cuidado y ese dolor, temiendo a su vez por la suerte que pudiera correr Lot, su sobrino, que residía, como todos sabemos, en el lugar. Bueno, así que llevado por un sentimiento elemental de cómo debe ser aplicada la justicia, Abraham se acerca a Jehová para pedir clemencia. Pedir clemencia por las ciudades. Si las ciudades alcanzaban clemencia, obviamente la alcanzaría también Lot y su familia. El argumento de Abraham, verso 25, mire. Verso 25, la segunda parte del versículo. Que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. El juez justo, verdadero, equilibrado y perfecto.
que tiene jurisdicción no solamente sobre toda la nación de la tierra, sino jurisdicción en todo el universo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham estaba considerando que hacer perecer a todos sin distinguir entre los justos y los injustos. Injusto no significa impecable, ¿vale? Personas piadosas que, aun con sus defectos, temen a Dios y quieren hacer las cosas como a Dios le agrada. Esa es la idea. Entonces, está claro que Abraham temía que Dios no fuese a tomar en cuenta a todos los justos que, según los cálculos que se hacía, pues pudieran haber en la ciudad. Y temía que en un arrebato Dios arrasara con todos ellos por igual. Esa era la preocupación de Abraham. Bueno, pues dicho esto, ya me gustaría subrayar tres formas en las que es bonito, mire, tres formas en las que luce con luz propia la condescendencia divina y las tres formas son una condescendencia y otra de cortesía. Y hay cortesía en lo que vamos a ver respecto a la respuesta de Dios a Abraham. Primero, amistad. Verso 17. Verso 17. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Así que esto es un Dios hablando consigo mismo, lo que se dice un soliloquio. ¿Verdad que delante del Dios único y del Dios verdadero no hay rey ni hay nación que pueda ser considerada grande? En Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero miren lo que dice Isaías respecto a la grandeza y a la valoración de las naciones. Isaías 40, verso 15. Voy a ir yo, aunque no lleguen, pero yo lo tengo copiado. He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo. ¿Qué importancia tiene que yo traslade agua en un cubo y se me caiga una gotita de agua? O como el polvo, ese menudo e insignificante polvo en las balanzas, le son estimadas así las naciones, no son nada, ni pelusilla, ni una gota de agua. Miren, de Nabucodonosor se dice que él era rey de reyes, lo dice en la palabra y lo reconoce Dios, porque Dios, bueno, ahora lo vamos a leer, cuando este Nabucodonosor se ensoberbeció, Dios tuvo que bajarle los humos y lo puso a pacer como un animal junto a las bestias del campo. Y cuando Nabucodonosor al fin aprendió la lección,
dijo respecto a Dios. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, Dios, hace. Y no hay quien le diga que detenga su mano y que le diga, ¿pero tú qué haces? No hay. Pero no obstante, esa magnífica e incomparable grandeza del Dios del cielo, y en base a la palabra que él, Dios, había empeñado a Abraham, en base a eso, Dios va y no solo echa un vistazo, no solamente comprueba la lealtad que había en el corazón de Abraham, su siervo, que en verdad era un hombre que confiaba en Dios. Bueno, tengo aquí para comprobar versículos, pero Dios dice, no le voy a ocultar lo que pienso hacer porque sé que es tal, tal, tal y que mandará a sus hijos y a su casa después de él que se guarden el camino, que guardasen el camino de Jehová. Dios vio de antemano cuál iba a ser la evolución de la vida y de la descendencia de Abraham, tanto que en el orden generacional humano estaba todo clarito para Dios. Se dice de la descendencia de Abraham, innumerable como la arena del mar, una nación grande y fuerte, y también su generación espiritual. Se dice Padre de todos los creyentes, incontable como las estrellas del cielo, para hablar de su generación física de Abraham y de su generación espiritual. Tremendo. Entonces queda claro la proyección de que Abraham tiene un alcance y una proyección universal. Es más, dice la palabra que con él serían benditas todas las naciones a lo largo de todos los siglos, en todos los rincones de la tierra. Así que siendo potencialmente un gran personaje, Dios le tomó como interlocutor. Es decir, voy a hacer esto, lo quiero compartir contigo, porque tú eres una persona de altura. Lo dejaremos ahí. Es esa condescendencia de Dios que le llevó a Dios a elevar, a subir, a magnificar la dignidad de Abraham al máximo posible. Dios va a hablar. Quiere hablar, bueno, vamos a decir con un igual. Entonces, ensalza y sube con todo lo que hemos descrito, lo sube a lo máximo posible. Dios quería tratar con él y quería que fuese un personaje mínimamente digno de interlocutor con él. Y podemos decir que Abraham dio la talla, que Abraham lo fue, por lo menos fue más grande que Nabucodonosor y aún que Augusto César. Así que Dios en potencia veía todo lo que había de desplegarse a lo largo y ancho del mundo y a lo largo de toda la historia. Así que el personaje era más que Augusto César.
Dios quería eso, tener un interlocutor con el que poder hablar así como de igual a igual. Pero por mucho que en verdad Dios procuró, porque lo procuró de verdad elevar la categoría de Abraham. Cuando Dios había elevado lo más que se podía hacer a Abraham, la distancia que existía entre ambos seguía siendo infinita. Y es por eso lo que Abraham, es por eso que por aquello que Abraham no podía subir para estar a la altura de Dios, es lo que Dios descendió para poder estar a la altura de Abraham. Y así lo vemos, Dios ha descendido y se ha puesto a la altura de Abraham. Es algo inconcebible, algo increíble. Eso chocaba con la mentalidad de los judíos y de los eruditos y de los que hicieron las copias bíblicas que no podían ver que Dios esperara y que... ¿no? Versículo, volvemos al capítulo 18, versículos 17 y 18. De nuevo. Abraham confiaba en Dios, ¿eh? Y Dios, como claramente se ve en el pasaje, también confiaba en Abraham. Y queda claro que entre amigos, pues no hay secreto. Venga, 17 y 18. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Salmo 25, verso 14. Dice allí que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su secreto. Tendríamos que indagar cuánto de intimidad y de amistad y de fidelidad había en el corazón de Abraham para que Dios pensara en revelarle su secreto. El libro de Amós, capítulo 3 y verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando Dios decide revelar, no lo hace a cualquiera. Pregunto, ¿imaginamos qué grado de condescendencia hubo en este acto por parte de Dios? ¿Cómo descendió? ¿Cómo bajó? ¿Cómo en la persona de Jesucristo se humilló a sí mismo? Etcétera. Podrá parecer, lo que estamos diciendo podrá parecer una simpleza, pero la realidad es que en este soliloquio, Dios hablando consigo mismo, se están dando razones que justifiquen su decisión de hablar con Abraham a ese nivel de cercanía y de franca amistad con la que se hizo. Vuelta otra vez a los versos 17 y 18. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pues yo creo que no había ningún otro elemento en la época ni en toda la historia de la categoría y de la altura de Abraham. Y Dios lo conocía. Sí que es claro
que Dios quiso que Abraham conociera de su carácter amistoso. Ahora vamos a ver la parte de indulgencia. El verso 25 dice, lejos de ti al hacer tal. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. No vayas a cometer esa equivocación. Eso sería un error muy grave en Dios, el juez de toda la tierra. Lejos sea de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Esto, hermanos, esto que Abraham dijo aquí, yo diría que es algo muy fuerte, terriblemente fuerte, muy fuerte. Solo la ingenuidad o solo la ignorancia puede ser tan osada, porque Abraham se estaba dirigiendo al juez de toda la tierra. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a cuestionar las acciones de Dios? Y el caso es que no solamente cuestionó, sino que se atrevió a insinuar a Dios una rectificación. Yo, Pigmeo, sé más que tú, Dios absoluto. No cometas ese error, rectifica. Así que una rectificación, objetando que Dios, en su condición de juez de toda la tierra, pues no era muy consecuente aquella determinación. Determinación supuesta por Abraham, porque Abraham contaba que hubieran justos suficientes allí para que Dios diera marcha atrás. Entonces, vamos a descartar esto, es importante que en Abraham hubiera la más mínima intención de ofender a Dios. Seguro que ni él mismo era consciente del patinazo que estaba dando. Pero efectivamente, la indulgencia divina es grande, porque en verdad ese hecho, esa osadía, pudo haber encendido la indignación no de Jehová Dios, la indignación de cualquier rey terreno. Pues cuánto más podía haber encendido la ira de Dios. Eso sí, si sobre el corazón de Abraham cargaba una lógica preocupación por la suerte que pudiera correr su sobrino y el resto de la familia, y esto pues es muy encomiable que Abraham lo padeciera, el interceder por los seres queridos. Recordemos que una vez Abraham rescató a su sobrino de la cautividad. Entonces, que interceda por él. Bueno, se supone que Dios pasó por alto todas las torpezas de Abraham para ver solamente el verdadero amor con que intercedía por los suyos. Poniendo a Dios además en un alto grado de indulgencia en todo aquel malabarismo verbal del que usó Abraham por ver si lograba persuadir a Dios y él se arrepentía de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bueno, pues aún a pesar de las torpezas de Abraham y gracias a la condescendencia divina,
la intercesión de Abraham fue eficaz. Al menos coincidió, sin él saberlo, con el propósito divino, con el propósito de Dios. Esto en cuanto al carácter indulgente que Dios mostró, no ya para con las ciudades, para con él, que estaba patinando y metiendo la pata una vez tras otra vez. Pero valoraba lo que había de auténtico, de verdadero y de amor en el corazón de Abraham. Y ahora quiero que nos fijemos en la cortesía de Dios. Claro, aquí nosotros tenemos mucho para entender que la perseverancia de Abraham hizo remover muchas cosas, ¿vale? Y la perseverancia en la oración es algo muy importante que nos ha de revelar cosas maravillosas de Dios. Miren, la cortesía de Jehová. Versículo 33. Si lo leemos rápido, casi que no nos enteramos, y a mí me costó leerlo varias veces. Verso 33. Y Jehová se fue. ¿Cuándo se fue? Luego que acabó de hablar, no con Abraham, sino a Abraham. Vamos a hacer otra vez la lectura. Y Jehová se fue, terminaron el diálogo. Ya quedaron las posiciones despejadas, cada cual la suya. Y Jehová se fue luego, inmediatamente que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham se volvió a su lugar. De manera que se puede ver que Abraham, él multiplicó y machacó todas sus alegaciones. Pero en cada vez que hablaba, su argumento tenía menos fuerza. Y lo maravilloso de esto es que Dios no rompió el diálogo, ni tampoco dejó a Abraham con la palabra en la boca, porque tanta impertinencia era para decir, anda, anda, quítate de mi vista. No, no. Dios contestó, no dejó a Abraham con la palabra. Es que Dios contestó a todos los alegatos y lo hizo con la longanimidad que le es propia, con paciencia, con ternura, con comprensión, sujetándose, digamos, si queremos decirlo así. Dios no se cansó. Dios esperó hasta el final. Solo cuando se concluyó la última palabra, cuando terminó el diálogo, solamente ese fue el momento para separarse cada uno por su camino. Así que ya hemos dicho que Abraham comenzó su diálogo con un argumento que a su juicio era lo más razonable del mundo. Y humanamente hablando, era un argumento razonable. Pero en el caso concreto de Dios, era un argumento que estaba fuera de lugar. Pero con todo, Abraham procuró actuar con la corrección que se estilaba entre los orientales y que aún sigue entre los beduinos del desierto. Entonces, a pesar de lo alto que Dios había valorado a Abraham, Abraham, dijo de sí lo que en verdad era.
hay un punto en el diálogo en el que Abraham sabe ocupar su lugar. Miren lo que dice, verso 27. Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Ese era el lugar y la condición que admitía Abraham estando hablando con Dios. He comenzado y bueno, es para que me deje el esquinazo. He comenzado a hablar, aunque soy polvo y ceniza. Otra parte que se nos revela de Abraham. Entonces, esta confesión es la que hace que Dios se acerque al hombre. Y esta acción es la que hace que se cumpla el principio bíblico del que de que Dios enaltece al que se humilla. Entonces, partiendo del reconocimiento de que nada somos, polvo y ceniza, o en otro lugar diría gusano y no hombre. Pues partiendo de ese reconocimiento de que no hay dignidad, ni hay merecimiento alguno en nosotros, y que nada podemos alcanzar de Dios por derecho propio, es que podremos tener seguridad de que Dios en justicia y en cuanto conviene a su gloria, Él va a guiar las cosas para nuestro bien. Él va a llevar adelante sus planes, pero las cosas van a redundar para el bien de sus hijos, de sus amados, de sus leales, de sus santos, de sus ungidos. Por lo que respecta a Abraham, el hombre se cuidó mucho en su compostura y queda claro que él no quería de ninguna manera ofender, ni tampoco quería ser impertinente, y si acaso falló, Dios no se lo tomó en cuenta. En realidad, Abraham procuró ir con pie de plomo. Ahí están las 6 pujas con las que gradualmente Abraham fue bajando el listón. Y bueno, tendríamos otra vez que hablar de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Pero ya me queda mucho papel y poco tiempo, o me pasé del tiempo. Voy a leer el final de la meditación por sí. Miren, Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham también se volvió a su lugar. Esto, queridos hermanos, esto es tremendamente consolador. Dios no se fue, aunque tuvo razones para marcharse. Tuvo razones, porque Abraham, con todas sus buenas intenciones, no dio ni una en el clavo. Cualquiera con las mismas razones que tuvo Dios a la primera de cambio se hubiera encolerizado, se hubiera puesto furibundo y hubiera roto la baraja y hubiera dejado el asunto tirado.
Dice, y Jehová se fue luego que acabó, no se fue antes. Jehová no fue descortés, Jehová no fue desconsiderado. Él atendió al amigo hasta el último momento. Y esto, queridos hermanos, nos da pie para que pensemos en la necesidad de acercarnos a Dios confiadamente, correctamente, sí, con manos limpias, no manchadas ni de robo, ni de sangre, ni de astucia. Así, que la vea bien, en la certeza de que Dios oye, responde, se goza en la comunión con nosotros y espera que en este sentido, entre comillas, espera que demos la talla. ¿Vale? Pues que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Amén.